oración en favor de este estudio bíblico que se va a llevar a cabo. Te suplicamos, Padre mío, que bendigas a aquellos que van a recibir la palabra. Abras nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu evangelio a través de la voz de las personas que nos enseñarán el día de hoy. Nunca nos dejes y escucha esta oración. En el nombre de Cristo Jesús te lo hemos suplicado todo. Amén. Buenas tardes, estimados hermanos. Les saludamos desde aquí, desde Puebla. Mi nombre es Rogelio Vázquez y vamos a compartir con ustedes una serie de estudios, los cuales nos van a ayudar para nuestra vida espiritual. En esta tarde nos acompaña nuestra hermana Amada Lozano, miembro también de nuestra iglesia, esperando que toda la información que podamos darles sea de mucha bendición. De antemano vamos a partir con la unidad 1, que es el estudio de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuáles son las aplicaciones que tenemos nosotros con respecto de cada uno de los estudios? Y sobre todo que también nosotros vamos a tener en nuestro canal un conjunto de preguntas. También nosotros vamos a lanzar un cuestionario para saber cuánto van aprendiendo, y nosotros también con mucho gusto, si ustedes tuvieran alguna duda, nosotros también vamos a hacerles llegar su respuesta correspondiente. Entonces vamos a partir del hecho del significado de qué es la Biblia. La Biblia es un conjunto o una colección o recopilación de libros. Dado esto, nosotros encontramos que la Biblia existe simplemente porque es el medio por el cual nuestro Dios da a conocerse a cada uno de nosotros. Para que una persona crea en Dios, lo primero que tiene que leer es este conjunto de libros. ¿Por qué? Porque por medio de ellos se fomenta la fe. La fe sabemos que es creer sin ver. Eso es la fe. Dicho en otras palabras, desde el punto de vista bíblico, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, cada creyente, cada persona que se está acercando a las cosas espirituales, que son las cosas de Dios, simplemente debe de poseer su Biblia. ¿Por qué? Porque muchos dicen que es el método, que es la forma, que es la estrategia por la cual ellos pueden llegar al cielo. La Biblia es la única regla de fe infalible para los cristianos evangélicos. Eso debemos de tenerlo claro y preciso. Infalible, ¿por qué? Porque nunca va a fallar, porque siempre estará presente. También lo dice en una porción de las Escrituras: el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Los creyentes quieren confirmar sus creencias y siempre van a tomar como base la Biblia. Lo primero que hacen es ir a ver si realmente lo que tú le estás platicando lo dice la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros decimos en Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ellos automáticamente van a ir a su Biblia y van a buscar, es cierto lo que dice. Y como es cierto, van a confirmar su fe. No puede haber un creyente firme si duda de la Biblia. Debemos entender que para que tú creas en Dios, para que tú creas en la palabra de Dios, debe de haber fe. Dice también en la porción de las Sagradas Escrituras: si tuviésemos fe como un granito de mostaza, haríamos muchas cosas. Pero lo más importante es que si tú tienes fe y te acercas a Dios leyendo, afirmando lo que tú vas aprendiendo por medio de las Santas Escrituras, tu fe va a ser grande, se va a agigantar y vas a tener como resultado una vida saludable espiritualmente. La Biblia tiene un papel decisivo también en la vida de todo cristiano. Sin duda, en la Biblia podemos encontrar versículos importantes para cuando estás triste, para cuando estás en un problema, para cuando estás feliz, cuando has tenido algún logro espiritual, cuando has tenido fracasos. Sin embargo, para todos los temas existen versículos, temas importantes en las Sagradas Escrituras. Ella debe de ser la fuente de inspiración y consuelo. Por eso cuando tú estás triste, dice la palabra, cante salmos, váyase a los ancianos de la iglesia, reunámonos en oración, estad contentos, dice, en todo momento. Entonces, con ello nosotros podemos pensar que si las Escrituras están provistas para nosotros, nosotros tenemos que hacer uso de ellas, apoyarnos en ellas para que nuestra vida cambie. Porque es cierto que en momentos tristes, si nosotros leemos la Biblia, nuestra vida puede cambiar. Debe cambiar y seguramente va a cambiar.
El mensaje que nos proporciona la Biblia es muy importante, porque el Señor se expresa hacia nosotros por medio de diferentes medios, y uno de los medios que nunca falla es la Biblia. Cuando nosotros tenemos que hacer algo que el Señor quiere que cambiemos o que mejoremos, simplemente Dios, a través de sus escrituras, nos dice el cómo, el por qué y hacia dónde vamos a ir. Por eso, la palabra de Dios aparece 394 veces en el Antiguo Testamento. Y como ella misma lo indica, se refiere a la comunicación de Dios con el hombre por medio de la palabra. En la antigüedad sabemos que Dios se expresaba hacia los humanos casi directamente, ¿verdad? Con Moisés, incluso en una parte dice que hablaba a las claras con Moisés, porque lo que quería que Moisés hiciera se lo daba a conocer en el momento. Posteriormente el pueblo quería escuchar a Dios, pero viendo la presencia, el poderío que expresaba Dios a través de sus expresiones, simplemente les dio miedo. Entonces le decían a Moisés, mejor ve tú, no vaya a ser que nosotros vayamos y nos destruya. Entonces, de alguna manera siempre Dios utilizó a personas para poder acercarse al pueblo y se hiciera su voluntad. Dios se revela al hombre a través también de diferentes medios. Dice en Salmo 19:1, su palabra nos dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Quiere decir esto que Dios se da a conocer a través de la naturaleza. Todo lo que creó, nosotros lo vemos desde Génesis. Los cielos, la tierra, las luminarias, el pasto, a nosotros mismos. Lo hizo para que nosotros viéramos qué tan eficaz es el poder de Dios, porque todo lo hizo perfecto. Nosotros mismos somos humanos y simplemente uno a otro hay diferencia. Como es una máquina que trabaja, que cuando estamos enfermos también hay ciertos puntos por los cuales nosotros los verificamos, que no estamos bien, si nos da temperatura, si nos da otro tipo de indicador. Pero ¿cómo es que Dios hizo cosas perfectas? Las estaciones, ¿verdad? También las hizo para que nosotros tuviésemos momentos decisivos en cómo sembrar, cosechar, en fin. Es una expresión que Dios hizo y por eso dice en Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Basta ver nosotros también a nuestros hijos para saber que Dios nos ama. Dios a través de ellos nos ha bendecido. Salir nosotros también al trabajo es la expresión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso también dice, ahora bien, la palabra, el medio por el cual se expresa y se comprende mejor los pensamientos, es la forma más común usada por Dios para revelarse al hombre y realizar sus propósitos. Está escrito y por eso nosotros creemos que es la palabra de Dios. Dios utilizó a ciertas personas para que por medio de ellos llegara esa palabra hacia nosotros. Vamos a solicitarle a nuestra hermana amada que le dé lectura al versículo de Hebreos 4:12. Dice así la santa palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Este versículo es muy importante. Nosotros debemos comprender que así como hace la comparativa con respecto de una espada de dos filos, la palabra llega al corazón, porque sin duda cuando nosotros emitimos una cita de la palabra, simplemente si tú estás angustiado, nosotros le decimos a la persona: Jehová puede ser tu salvador, Jehová es tu sanador, Jehová es tu orientador. Entonces sí llega a penetrar el corazón, la fibra más sensible de tu ser, porque esa es la garantía que tenemos nosotros al compartir nosotros la palabra de Dios. Entonces por eso dice efectivamente que es una espada de dos filos, y anteriormente dice es viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Porque se mantiene actualizada. Simplemente, esto fue escrito hace muchos años, pero cuando tú lo traes y lo citas ante una situación, simplemente se vuelve viva,
y eficaz para el momento en el cual tú lo estás ocupando. Por eso es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Alguien que está sufriendo, si tú le dices, como dice en Salmo 116, amo a Jehová porque ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, simplemente esa persona dice, es cierto. Pero como su palabra dice que es viva y eficaz, cuando ella o esa persona eleva sus manos a Dios y hace una súplica al Señor, simplemente Dios va a contestar. Y por eso es que ella va a sentir, esa persona va a sentir que Dios le está contestando la súplica de su corazón. Creo que al nosotros emprender el conocimiento de Dios a través de su palabra, entramos a otra etapa de nuestras vidas. Comprendemos todo lo que habíamos perdido, el tiempo que habíamos no ocupado bien, porque ahora con el libro tenemos la metodología tal que podemos sufrir, pero con esperanza. Tenemos a quién recurrir, a quién decirle nuestras preocupaciones, con quién ir y platicar, porque también lo dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, por eso existen versículos para todo momento, para cada situación que nosotros presentemos. Cuando estamos angustiados y decimos que ya no hay oportunidad, dice en Isaías también, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, siempre que nosotros estemos pasando por algún proceso, lea usted la Biblia, lea usted los temas importantes, lea usted los evangelios. Los evangelios son las buenas nuevas de salvación que Jesucristo trajo para cada uno de nosotros. Yo quisiera terminar diciendo, las manifestaciones de Dios, las cuales han quedado escritas, simplemente son la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, en una oración tú puedes decirle a Dios, Señor, tú dices en tu palabra, que donde quiera que estemos, si nosotros nos arrepentimos, tú escucharás las peticiones. Entonces, por ello, nosotros afirmamos la palabra de Dios a través de las Escrituras. Y sabemos que nuestras peticiones serán contestadas. Amén. Si alguno tuviera alguna duda, háganoslas llegar y sin duda vamos a contestarles. Sabemos que esto va a ser para el crecimiento de todos los que nos escuchan. Y también nosotros hemos pensado diferente desde que conocemos la palabra de Dios. Hemos analizado la vida desde otro punto de vista. Cuando hemos tenido dudas, hemos ido a la enciclopedia espiritual que es la Biblia y ahí hemos tenido respuesta a nuestras peticiones. Agradecemos a Dios esta grata oportunidad de compartir, como dice su palabra. De gracia recibimos, ahora compartimos de la misma manera. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta. Sí. Mira, hay gente que normalmente es la primera vez que toma una Biblia, sí, y a veces suelen preguntar ¿por dónde empiezo? Sí, como todos sabemos, existe la división en la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento están divididos en Pentateuco, históricos, proféticos y profetas, tanto mayores como menores. En el Nuevo Testamento pues son también los libros que están compuestos por evangelios, por las epístolas y también por los proféticos. Sin embargo, nuestra recomendación es que nosotros comprendamos primero el evangelio que Jesucristo vino a enseñarnos, las tareas que desarrolló, cómo las fue llevando a cabo, qué milagros hizo, porque eso también nosotros podemos adaptarnos a nuestra vida. Aquellos que ayudó cuando estaban enfermos, aquellos que escuchó, aquellos en los cuales hizo milagros, y nosotros podemos entender e identificarnos con cada uno de ellos para decir si es cierto. Si tuvo oportunidad esa persona, también la tiene con nosotros. Si sanó a tal persona, también puede hacerlo. Entonces, recomendable es que también puedan leer el Nuevo Testamento, los Evangelios de Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. En el Antiguo Testamento puede comenzar también viendo, como estábamos diciendo en Génesis 1, verá todo lo que hizo, en qué días hizo cada cosa y por qué las hizo, para saber el poderío de Dios y lo que puede hacer y la gama de oportunidades que nosotros tenemos al conocer un Dios como el que tenemos.
Hay personas que también piensan que la Biblia es un libro que ha pasado de moda, que dicen, no, eso ya pasó y ya ahora estamos en otros tiempos. ¿Qué le dirías a esas personas? Simplemente la Biblia se ha vendido como el mejor bestseller. Nunca ha pasado de moda. Por eso nosotros decimos que es viva y eficaz. Viva porque se mantiene actualizada. Todos los problemas que estamos viendo, como ahora el coronavirus, es parte de unas profecías. Entonces se mantiene viva y vigente, nunca pasará. Siempre la sabiduría que está derramada, por decir en algún proverbio, siempre se mantendrá. Algo claro que es: el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. A la fecha todos tenemos hijos. A la fecha los hijos que son buenos, hay también una heredad para ellos. Entonces se mantiene siempre viva la Biblia y por ello nunca dejará de ser. Dice la Escritura: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por eso bendecimos el nombre de Dios, que este conocimiento fue compartido con nosotros y hoy hacemos de él el diario vivir. ¿Tú qué recomendarías a la gente que piensa que la Biblia es un libro de cuentos? A veces piensan que fue parte de la mitología y que solamente lo que cuenta no existió. ¿Qué les recomendarías? Primero que nada, a la persona con la cual estamos compartiendo la Biblia, tenemos que enseñarle, así como nosotros, antes de estudiar el libro, tenemos que decirle a Dios que nos ayude a la mejor interpretación. Después, saber que la Biblia no es cualquier libro, sino es palabra directamente de Dios. Por lo cual nosotros tenemos que darle esa inspiración, decirle un versículo claro de cómo Dios actúa en nosotros o ha actuado en algunos hermanos que conocemos. Cuando nosotros les platicamos de que el mar fue abierto y el pueblo de Israel pasó en seco, muchos ni se lo imaginan, pero podemos ver que por medio de la fe que debe de existir en esa persona, porque tenemos que infundir fe. Si no hay fe, es muy difícil que nos entienda. Hablar con un necio es muy complicado, pero hablar con aquel hermano que tiene la necesidad del conocimiento, tenemos que infundir fe en esa persona, para que ellos crean cada uno de los puntos que le estamos dando. Como estoy poniendo de ejemplo, que el pueblo de Israel pasó en seco. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Cuando nosotros decimos que una persona sanó de cáncer, es porque lo vimos, porque oramos por él, porque vimos que ya los médicos habían dicho, ya su vida va a terminar. Pero cuando dijimos, le trajimos la Biblia y él creyó, su fe fue agigantada, y por eso mucha gente de la que nosotros hemos hablado, que ha tenido cáncer, ha sanado. Por eso decimos que la fe es muy importante. Para aquel que se está acercando, nosotros tenemos que hacer esa persona, por medio de la fe, sea gigante. Amén. Pues solamente recordar que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer video de estudios bíblicos. Les recordamos que vamos a seguir dando estudios bíblicos a través de este medio, así que si tienen alguna duda, algún comentario, también vamos a dejar un número de WhatsApp y con mucho gusto, ¿verdad, Roy? Vamos a estar contestando sus preguntas e inquietudes. Gracias por acompañarnos, muchas gracias, Roy, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.